De este canon que yo estudié en secundaria, que yo estudié en el Instituto de Poetas de la Generación del 27, ya he presentado la obra completa de Pedro Salinas y dije que no me merecía la pena comprarme las cartas de amor porque eso son asuntos privados, eso es cierto, que tampoco me interesaba comprarme la poesía inédita, porque si estaba inédita por algo sería. Bueno, al final he caído, la he comprado y merece la pena como todo lo de Salinas, es un volumen interesantísimo y sí que merecía la pena. Presento y puedo completar y puedo terminar, por tanto, la obra completa de Pedro Salinas. He presentado la obra completa de Jorge Guillén, la obra completa de Gerardo Diego. Damaso Alonso todavía no lo he presentado. Lo malo es que su obra completa no incluye su obra de creación. Los 10 volúmenes de la obra completa en Gredos no incluyen su obra de creación y además la inmensa mayoría de colecciones de su obra completa que se pueden encontrar en las universidades, en las bibliotecas públicas, etc., no son los 10 volúmenes que llegaron a publicarse, creo que solo llegaron a publicarse 10 volúmenes, o ese era más o menos el plan, porque hubo un pequeño hiato, bueno, no pequeño, en la publicación. Las universidades, las bibliotecas compraron una tanda de los primeros volúmenes que estaban apareciendo de manera más o menos regular y luego ya se olvidaron, y cuando se terminó la colección ya no estaban para comprarlos, ya se les olvidó, y muchas bibliotecas, universidades, etcétera, no tienen las obras completas. De todas maneras, yo presentaré algo de crítica y naturalmente su primer libro de poesía. Y remito también a la entrevista con Soler Serrano para que él mismo, Damaso Alonso, se presente. Presentaré, por supuesto, la obra de Federico García Lorca, que se ha publicado en las obras completas de Federico García Lorca. Han conocido muchísimas ediciones, quizás sean las más asequibles. He presentado toda la obra que he podido de Rafael Alberti. Me gustaría haber presentado más, me gustaría haber presentado Roma, peligro para caminantes. Tengo más volúmenes de Alberti que poco a poco iré presentando. He presentado, por supuesto, la obra completa de Vicente Aleixandre, salvo, al igual que en el caso de Salinas, salvo sus epistolarios amorosos que no me interesan en absoluto, y además que en el caso de Aleixandre son especialmente coloquiales y privados y alejados de la creación literaria. He presentado la obra completa de Luis Cernuda por imperativo legal, porque es que el libro de texto le dedica 46 páginas, y quedaban Emilio Prados y Manuel Altolaguirre, que ese mismo libro que dedica 46 páginas a Luis Cernuda, omite. Los estudios que yo hice no tienen nada que ver con los estudios que hacen mis alumnos. La generación del 27 que yo viví no es la que se enseña a mis alumnos, porque Emilio Prados y Manuel Altolaguirre se han caído para dejar paso a mujeres escritoras de la generación del 27, a las que además se les da el nombre derivado de un documental, derivado a su vez de una anécdota que quiere imponerse de manera oficial, pero a ver cuánto dura, porque el canon de los 10 cerrado por Emilio Prados y Manuel Altolaguirre se ha caído ya. Y he presentado a Manuel Altolaguirre porque en su día encontré las llamadas obras completas, que en realidad no lo eran, no estaban tan completas, ni mucho menos. Encontré sus obras en Istmo de saldo, descatalogadas y, bueno, de baratillo, y las compré y me parecieron, bueno, ahí está la presentación que hice de Altolaguirre, la poesía en la línea neoclásico vanguardista de lo que era habitual en aquella familia poética, en aquel grupo poético, como ahora se llama. Ahora no se quiere hablar de generación del 27, sino de grupo, porque era heterogéneo, etc. Bueno,
La poesía, bueno, normal, y la crítica muy, muy discutible. De hecho, la volví a criticar al presentar a Armando Palacio Valdés, de quien Alto Laguirre es comentarista, pero no lector. Lo comenta sin haberlo leído. Al pensar en si a mis alumnos debería darles a Prados y Alto Laguirre, bueno, Alto Laguirre ya se lo he dado, ya lo he dicho, porque me resulta económico. Pero teniendo en cuenta que vivo donde vivo y para leer los libros tengo que comprarlos, consideré que ya había comprado demasiado, suficiente, de la generación del 27, de este canon. Me queda, ya lo digo, Lorca y Dámaso Alonso. Consideré que ya he comprado demasiado y que esto ya se parece mucho a una estafa. Ya me están colando sarrios, ya me están colando cosas que no merecen tanto la pena, y decidí dar a Prados, a Arconada, a Garfias, a todos estos poetas que exceden el canon, bueno, que lo exceden ahora porque a Prados y Alto Laguirre los han echado. Pensé darlos como se da a los poetas provenzales, como se da a los cantores de amor germanos, como se da a los poetas persas, a los turcos e incluso a los poetas llamados menores del siglo de oro, que son mucho mayores que algunos grandes del siglo XX, aquellas, por ejemplo, la antología la labor antológica de Espinosa, de Pedro de Espinosa. No es ningún demérito para un poeta ser tratado no con una colección de obras completas, sino en una antología, y me decidí plenamente a tratar a Emilio Prados a partir de las antologías, porque tampoco merecía la pena, y me alegra enormemente haber escuchado a Gabriel Celaya, también en diálogo con Soler Serrano. Me alegra enormemente haber escuchado a Celaya un argumento que yo comparto, que es que con esto de la generación del 27 nos han metido a unos poetas que son malísimos, y daba los nombres precisamente de los que se han caído del canon: Prados y Alto Laguirre. O sea, al final no importaba tanto que se cayeran, porque estaban allí como Pilatos en el credo, se habían metido como Pilatos en el credo. Y dice Gabriel Celaya esto, que son malísimos, y hay que decirlo, esto hay que decirlo, hay poetas de nuestros días, de los días de Celaya, que son mucho mejores. Claro, hoy día seguramente, bueno, habría que discutirlo, a ver si sí, seguramente hoy día habrá naturalmente poetas mejores que Prados y Alto Laguirre, en algún recoveco de la hispanidad, que es muy amplia. Ancha es Castilla y el castellano mucho más. Así que no es de lamentar, ni poco ni mucho, que se hayan caído del canon, porque somos muchos los que pensábamos, y me alegra que esté con nosotros la opinión autorizadísima de ese gran poeta, grandísimo poeta, poeta de verdad, que fue Gabriel Celaya. Somos muchos los que pensamos que Alto Laguirre y Prados están aquí como Pilatos en el credo, a guisa y a título de editores y de fundadores de revistas, del Litoral, y en el caso de Prados, la editorial Sur, y están como los huéspedes, como los anfitriones de la casa, que tienen que, como en la famosa foto del 27, que quienes invitaban salen en la foto naturalmente. Pues algo parecido. Los editores también aparecen, pero tampoco tendrían por qué. Así que me conformaré para mi presentación de Emilio Prados con lo que aparece en las antologías. Las antologías ya habíamos visto, bueno, retiro la obra inédita de Salinas, que recomiendo. Las antologías ya habíamos visto que eran esta de Gerardo Diego, tan criticada por Camín, y según el editor de Camín, con absoluta falta de gusto y de sentido crítico, tanto que Gerardo Diego incorporó la inmensa mayoría de los nombres que echaba en falta Camín en ediciones subsecuentes. En las ediciones, casi todos los nombres
sugeridos o que echaba en falta Camín, León Felipe, Valle Inclán, salvo Camín, que evidentemente sabía Gerardo Diego quien lo criticaba, pero sin embargo aceptó esa enmienda crítica, porque casi todos los poetas menos Camín y algún amigo de Camín, todos los poetas que Camín echaba en falta acabaron en la antología. Así que tanta falta de gusto no tendría. Claro, la primera edición era una edición, como se insiste y se dice, una edición generacional. Lo que se quería era una antología no del siglo XX, no de este tiempo, sino de ese determinado grupo que dio en llamarse generación del 27, generación del 25 según Cernuda, segundo novecentismo, según incluso una especie de segunda generación de la generación del 98. Da igual. El canon es orientativo y no está hecho todavía. No tenemos con la generación del 27 algo parecido a Virgilio, Horacio, Ovidio, Dante, Petrarca, Boccaccio. Estos 10 merecen la pena si les quitamos, claro, estos 8 merecen la pena si les quitamos el sello, esta coda. Y puede ser un canon para el futuro, pero de momento que se deje cocinar por si hay que añadir a alguien, por si... bueno, en fin. Pero Emilio Prados y Manuel Altolaguirre me congratula, me alegra enormemente comprobar que el propio Estado, que es quien imponía este aprendizaje, el propio Estado se ha deshecho de lo que hasta hace poco era importantísimo y entraba y era materia de examen y podía uno hacer depender su futuro de si sabía o no quiénes eran, qué escribían y cómo escribían Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Bueno, que tengo aquí la antología de Gerardo Diego. Bueno, pues aquí, en la edición definitiva, en la que efectivamente abro y sale León Felipe, que Camín se quejaba de que no estaba. Juan Larrea, Gerardo Diego, ya vimos que estaba Hinojosa, García Lorca, Alberti, Villalón, que también decía Gabriel Celaya que es malísimo, Villalón. Ernestina Champurcín, que es la cuota femenina que, como veía Andrés Soria Olmedo, la había imitado de don Federico de Onís, que también metía poetisas americanas en su antología, y él también quiso voces femeninas que exactamente al igual que en el canon actual que enseño a mis estudiantes, voces femeninas que eliminan el espacio de Altolaguirre y de Prados. Bueno, Altolaguirre no sé si están desde el final. Josefina de la Torre, sí, Manuel Altolaguirre sí está. Luis Cernuda, estoy leyendo desde el final, en orden inverso. De la Torre, Altolaguirre, Cernuda, Alexandre Champurcín, Villalón, Alberti, García Lorca, Gerardo Diego, que también criticaba al editor de Camín que se metiera en la lista de autores que faltaban. Gerardo Diego se mete en la lista de autores que están. Juan Larrea, Damaso Alonso, Jorge Guillén, Pedro Salinas, Ramón de Basterra, León Felipe, Juan José de Domenchina, Antonio Espina, Mauricio Bacarice, Alonso Quesada, que es un seudónimo, José Moreno Villa, José del Río Sanz, Tomás Morales, Enrique de Mesa, Juan Ramón Jiménez, ya nos hemos ido de la generación, Antonio Machado, Manuel Machado, Eduardo Marquina, Francisco Villa Espesa, Ramón del Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Rubén Darío, ya está. Prescinde de Emilio Prados. Gerardo Diego, que hace una antología generacional, excluye de esta generación a Emilio Prados, no le importa. Luego teníamos aquí la antología de Germán Gullón, que incluía, a pesar de ser mucho más delgada, incluye poetas que no están en la de Gerardo Diego. Y aquí tenemos, como no está ordenada cronológicamente ni por movimientos, bueno, sí, por movimientos, pero está ordenada en las siguientes partes. Los precursores, entre los cuales evidentemente no va a estar. Los independientes, Antonio Espina, Bacarice, Domenchina, Valentina Andrés Álvarez, Comet, Ciria y Escalante, Luciano Sansaur, es decir, Lucía Sánchez Saornil, Guillermo de Torre, solo un poema de esta poetisa, Guillermo de Torre, Adriano del Valle, Isaac del Bando Villar, Pedro Garfias, mucho Pedro Garfias, sí, eso sí,
Juan Las, que en realidad es Rafael Cansino Sassens, Rafael Lasso de la Vega, Eugenio Montes, Pedro Raida, José Rivas Panedas, Vigui, Colomar, Sureda, Gerardo Diego, mucho de Gerardo Diego, Juan Larrea, Hinojosa, García Lorca, Rafael Alberti, Cernuda y Alexandre, y luego el grupo de Tenerife solo con Pedro García Cabrera, y como surrealismo tardío mete a Eduardo Chicharro, Carlos Edmundo de Ori, Miguel Labordeta y luego unos apéndices. Por lo tanto, a Germán Gullón, Emilio Prados tampoco le importa. Tampoco le importa. La única antología de peso, de importancia en los estudios no ya universitarios, sino de secundaria, la única antología que consideraba que Emilio Prados era importante era esta de, bueno, introducida por Víctor García de la Concha, a quien suponemos que se debe la elección, y luego los grandes críticos, entre los cuales, por cierto, está Andrés Soria Olmedo, por ejemplo, los grandes críticos que... Díez de Revenga también, grandes críticos, como grandes nombres que han hecho las obras completas y los epistolarios de los autores mayores, al servicio, entiendo, están todos al servicio de esa elección hecha por Víctor García de la Concha, o eso supongo. Bueno, pues aquí está, por lo tanto, la única obra que yo voy a presentar y voy a hacer estudiar a mis alumnos. Si hay tiempo, porque ya hemos visto que necesario no es. Y en el canon no está, en el programa no está. Estaba, ya no está. El canon en la programación es como el río de Heráclito, no da uno nunca la misma programación. Uno pensaría que estas cosas son adecuadas solo para las ciencias naturales, para la física, para la biología. Se descubre una nueva especie, se descubre una nueva partícula. Pero yo creo que la literatura y las ciencias humanas cambian muchísimo más, mejor dicho, los libros de texto cambian muchísimo más que los libros de texto de lengua y literatura cambian muchísimo más que los de física y química. No porque no haya, por ejemplo, nuevos elementos en la tabla periódica, sino porque en unos libros tardan más en llegar, en cambio los gustos son mucho más generales y tiránicos y se imponen con más facilidad que los conocimientos. Las antologías y el canon literario está hecho a base de gusto, no a base de datos, no a base de ciencia, no a base de descubrimientos. Así que es mucho más fácil de cambiar y además más rentable. Bueno, pues tenemos aquí a Emilio Prados en selección y comentarios de Patricio Hernández, en la página 475. La página 475. Sí, ya... Aquí está. Emilio Prados, Málaga, 1899, México, 1962. Desde la primera infancia padece terrores nocturnos que van a determinar su carácter. Lo que sigue es una vida muy parecida a todos los demás de la generación, es decir, no tanto parecido a los miembros de la generación o a los poetas de este tiempo de Málaga, que son muchos. De hecho, dice que coincide en los estudios, pero en los primeros estudios, en las primeras letras, con Vicente Alexandre, y bueno, que luego va al instituto, y bueno, tiene esa salud, esa mala salud permanente como una constante, tiene, sufre una hemoptisis y lo llevan al sanatorio de Davos, donde tiene lugar la montaña mágica, donde ocurre la montaña mágica de Thomas Mann, con lo cual ya está claro que estamos hablando de un niño muy muy pobre, que lo mandan a Suiza, a Davos, para que se trate la tuberculosis, al Waldsanatorium de Davosplatz. Después estudia en Friburgo, pero no Friburgo de Suiza, sino Friburgo de Alemania, según la biografía. Lee a los presocráticos, muy bien, sí, lee cosas, ya, vale, muy meritorio, le podemos dar un caramelo.
Sí, lee a los románticos alemanes. A su vuelta de Alemania, en 1923, Leo propone a sus compañeros de la residencia una poesía más trascendental y menos lúdica. Ya se sabe que en la residencia estaban jugando el cadáver exquisito, era algo muy... improvisaciones, algo muy lúdico. Entonces él llega de Alemania diciendo, no, vamos a hacer cosas más serias. Y dice el antólogo, pero no consigue el eco esperado, es decir, no le hacen el menor caso. Por lo que abandona Madrid y se instala en Málaga. En 1925, y en su ciudad natal, funda con Manuel Altolaguirre la imprenta Sur, en la que se editará la revista Litoral, los primeros libros de Prados, y, o sea, claro, por eso está aquí, ya lo he dicho, porque funda Litoral, o sea, funda Sur, donde nace Litoral. Como ya hemos dicho, que es un niño pobre, tan proletario, como aquí se dice, durante la Guerra Civil se vuelca en apoyo de la causa republicana. Publica Llanto en sangre y Cancionero menor. Entonces es un poeta también comprometido, y es un poeta del exilio. Gana el Premio Nacional de Poesía de 1937 con uno de estos libros de combate, con uno de estos libros combativos. Y luego viene lo que se hacía memorizar a los estudiantes. Ahora viene el momento de llenar de basura la cabeza de los estudiantes, que son las etapas, que es algo a lo que desgraciadamente muchos de mis compañeros dan una importancia que evidentemente no tienen y que solo sirve para llenar de basura la cabeza a nuestros estudiantes. En la poesía de Prados observamos distintas formas y una idéntica preocupación, su aspiración por conocer el misterio de su trascendente. Bueno, cifra toda la poesía de Prados en esta pedantería, su aspiración por conocer el misterio de su ser trascendente, el misterio del ser trascendente. Sus primeros libros, Tiempo, Nadador sin cielo y Vuelta, Tiempo 1925, Nadador sin cielo 1924-1926 y Vuelta 1927, según esto, son poesía pura. Se conciben, dicen, estéticamente de acuerdo con los cánones de la poesía pura. Si queremos, podemos decir que son libros juanramonianos. Aparecen, como dice, como constantes dos elementos, la noche y el mar con sus tránsitos temporales, sujeto poético, bla bla bla, misterio del agua. Entre mil me salto mucho. Memoria de poesía 1926-1917 dice que es un libro de transición. Es esto que los historiadores llaman pre o post, libro de transición, donde aparece un cambio relevantísimo, importantísimo, la segunda persona. Ahí aparece una segunda persona y ahí hay un cambio. Entre 1926 y 1934 viene la etapa surrealista. Retratos, que es prosa poética, No podréis, La voz cautiva, Andando, andando por el mundo y La tierra que no alienta. Ya tiene su etapa surrealista, como todo poeta vanguardista que se precie, tiene que tener ahí su etapa surrealista. Azorín tiene una etapa surrealista, en teatro por lo menos, superrealista, como a él le gusta decir. A partir de 1934, poesía social, poesía social. En 1934, Cancionero del pan, o sea, en este mismo año de 1934, Cancionero del pan y el pescado y Llanto de octubre, por la Revolución de Asturias. Y luego, pues, en ese estilo combativo, lo que le vale el ser una especie de poeta oficial y ganar el Premio Nacional de Literatura. Los libros recogidos en Destino fiel. Destino fiel, que contiene Llanto en la sangre de 1937 y Cancionero menor para los combatientes. Entonces es un poeta de la guerra. Bueno, ya está. Normalmente las fases literarias se suelen acompasar con los hechos históricos. Entonces, ¿qué etapa es esta? La etapa de la guerra. Ya está. Ha acabado la guerra, ¿qué viene ahora? La etapa del exilio, claro, lógica. Tras la guerra civil, renacido en México, vuelve a interiorizarse con mayor fuerza, si cabe, en los abismos de su ser. Tela.
De ese ensimismamiento queda constancia en Mínima Muerte, 1944, en el que el símbolo de la rosa, su belleza y fugacidad, configura el eje temático del libro. En su siguiente obra, Jardín Cerrado, 1946, que evidentemente el título remite a paraíso cerrado para muchos, jardines abiertos para pocos, de Soto de Rojas, del poeta granadino, cuya casa, bueno, es un libro inspirado en su jardín, jardín de una casa que sigue existiendo. El ayuntamiento no ha tenido el menor interés en comprarla, ni ninguna otra institución. Está habitado por ciudadanos normales que hacen un uso de esa absoluta rareza, que es el escenario real de uno de los libros de poemas más influyentes de nuestra nación. Esa absoluta rareza es completamente cotidiana para sus habitantes, que dejan ahí la bicicleta y sin más. Bueno, Jardín Cerrado, de 1946. Dice que aquí va a conseguir una mayor variación de registros y símbolos, bla bla bla. Río Natural, 1957. Río Natural, 1957. Su historia personal. En él recuerda al niño que siempre ha sido, es y será. Después viene Circuncisión del Sueño, de 1957, que se caracteriza, decía aquí, por preguntas y exclamaciones sin respuesta. Hombre, a mí se me ocurriría preguntar cómo se le ocurre este título. Sus tres últimos libros: La Piedra Escrita, 1961, Signos del Ser, 1962, y Citas sin Límites, del mismo año. Muestran interés por el lenguaje. Al final da la bibliografía crítica, las ediciones, tiene sus poesías completas editadas por Aguilar en México entre 1975 y 1976. El Centro Cultural de la Generación del 27 publicó un volumen de sus textos surrealistas, y la revista Litoral hizo una edición, una antología global titulada Ausencia Luminosa, compendiada por el mismo editor que redacta estos textos y comentarios. Por lo tanto, no nos perdemos nada, porque la edición que hay última, la antología global, es de Patricio Hernández, y esto está hecho también por Patricio Hernández, con lo cual aquí nos vamos a encontrar lo mejor de la antología, que ya se supone que reúne lo mejor de lo mejor de la antología de Patricio Hernández, y no salimos de Patricio Hernández. Y aquí están sus libros de poesías. Le voy a decir sin el año: Tiempo, Canciones del Farero, Vuelta. Estas las publicó Público, el diario socialista y luego trotskista, leninista, comunista, podemita Público. Bueno, era ese, para decirlo de una forma sencilla, era el diario de Zapatero, es el diario del zapaterismo. Con lo cual ya está todo dicho, porque Zapatero es el padre de los neocomunistas de Podemos. Entonces entendieron que era una obra significativa y relevante de izquierdas republicanas, sí, claro, es un autor republicano, y editaron estos tres libros: Tiempo, Canciones del Farero y Vuelta. Después, El llanto subterráneo, Llanto en la sangre, Cancionero menor para los combatientes. Esto ya es la etapa más roja, que curiosamente no es la que eligió Público. Memoria del olvido, Mínima Muerte. Esto ya es en México, esto ya es en el exilio. Memoria del olvido, Mínima Muerte, Jardín Cerrado. Y ya con una especie de apertura, Dormido en la hierba se publica en Málaga en 1953, y también en esa antología 1923-1953, no, eso en Buenos Aires. Esa antología incluye poemarios que no se han dicho en su orden cronológico. Esa antología incluye El misterio del agua, Memoria de poesía, Cuerpo perseguido y algunos poemas de La voz cautiva y de Andando por el mundo. Luego tenemos Río Natural, Circuncisión del Sueño, La sombra abierta, La piedra escrita, Transparencias, Signos del ser, el ser con mayúsculas, nos ponemos heideggerianos. Últimos poemas, poesías completas en México, es lo que se ha dicho en Aguilar, que contiene País, 1924-1925, Coloquio de los tres reyes de Oriente, 1925,
6 estampas para un rompecabezas, 1925 también. Nadador sin cielo, 1924-1926. Aquí entendemos que estos son libros de poemas que no consiguió colocar. Calendario incompleto del pan y el pescado, 1933-34. Llanto de octubre del 34 y poemas, unos poemas de No podréis y La tierra que no alienta. O sea que en realidad no está todo reeditado, no está todo